Bienvenidos a este podcast llamado ¿Quién decide tu nombre?, preparado para Asofamilias. Hoy analizaremos el caso de varios niños que han tenido problemas con sus nombres y que a los padres les ha surgido la siguiente pregunta, y es, ¿tenemos la plena libertad para escoger el nombre de nuestros hijos o el Estado puede llegar a poner algunos límites? Desde el derecho constitucional, los asesores como Daniel Núñez, Alejandro Cifuentes y Esteban Sierra, y quien les habla, Ana María Hipo, vamos a estar respondiendo algunas de las preguntas. Nuestro propósito aquí es ofrecerles claridad y orientación práctica frente a este tema. El primer caso que vamos a analizar es el de la comunidad Tupurí, en el cual dos padres se presentan ante la registraduría y le deciden poner a su hija Sillari, que significa estrella de la mañana, a lo cual el registrador le dice que no, porque no está en castellano. A continuación del caso, en primer lugar, vamos a plantear el problema jurídico, que es: ¿puede el registrador Álvaro Medina negar a Luisa Piraquea y a José Neira que la niña se llame Siragi, afirmando que ese nombre no está en castellano sin vulnerar el derecho a la diversidad cultural, igualdad y no discriminación? Bueno, para la resolución de este caso vamos a tener en cuenta dos principios, que es el principio de la dignidad humana, donde básicamente está protegido por, en primera instancia por el artículo 1, donde se dice que esta Constitución de 1991 la garantiza y es base de la creación de esta Constitución. Además de eso, también el principio de la diversidad cultural que se encuentra en el artículo 7, donde se va a proteger o respetar, se protege y se respeta las diferentes creencias culturales, ya sean las lenguas, las tradiciones o diferentes símbolos que ellos puedan llegar a tener. En el caso en concreto se evidencia también que hay un choque entre derechos. En primer lugar está la competencia que tiene el legislador para la toma de estas decisiones. También se encuentran los derechos vulnerados que tendrían esta familia, como lo es la dignidad, la igualdad y la discriminación. Es por esto que se tiene que realizar un test de proporcionalidad. Empezando por el primer paso, que es la idoneidad, se podría afirmar que es legítimo por lo que no está prohibido en la Constitución. Es importante porque está permitido en la Constitución, imperioso porque la Constitución obliga a su cumplimiento de las competencias que debe tener un registrador. En ese paso cumpliría. Ya continuando con el siguiente, que es básicamente la necesidad, que básicamente es aplicar la medida menos gravosa, se encuentra en conflicto debido a que, pese a que la medida fue eficaz, ya que se tuvo una resolución adecuada en un lapso de tiempo considerable, pues no fue eficiente, debido a que fue una medida que afecta mucho a esta familia en sus derechos, ya que el reconocimiento de su hija, del nombre de su hija, pues quedaría en nada, ya que no se le reconocería su nombre. Es por esto que aquí este test fallaría y básicamente pues se le sugiere a la familia que podrían imponer una acción de tutela para considerar que se pueda, o que el registrador Álvaro Medina pudiera cambiar de decisión y reconocerle el nombre a esta niña, teniendo en cuenta que pues el castellano, decir que este nombre no está en el castellano sería algo ambiguo, debido a que no hay algo escrito o determinado sobre qué podría estar que podría ser considerado que esté en el castellano, o incluso que también esa norma decía que se tiene que proteger de la discriminación o de posibles burlas. Pues también hay que tener en cuenta que este nombre no hay alguna manera de encontrarle de tenerle como una forma despectiva de referirse a este nombre, debido a que incluso este nombre tiene un significado muy bonito, como lo es la estrella de la mañana, que pues para su cultura debe ser importante y no afecta como tal una posible burla que pueda tener a futuro. El segundo caso es el de dos padres que se acercan al registrador y le dicen que le desean poner a su hijo Kal-El, el nombre de un personaje de Superman, a lo cual el registrador les dice que no, porque es un nombre excéntrico y extravagante.
Y también el registrador le dicen que si quieren, pues pueden apelar ante la Dirección Nacional de Registro. Ahora, después de que Ana nos planteó los hechos del caso, vamos con el problema jurídico. ¿Acaso vulnera el registrador municipal el derecho de los padres al libre desarrollo de la personalidad y a elegir el nombre de su hijo al negarse a escribir el nombre Chirrete? ¿O por el contrario, su actuación resulta constitucionalmente legítima en cuanto busca garantizar la dignidad humana y el interés superior del menor, evitando que el niño sea identificado con un nombre humillante y contrario a su desarrollo integral? En este caso, el registrador Álvaro Medina actuó conforme a la Constitución, al negarse a inscribir el nombre Chirrete, pues aunque los padres tienen derecho a elegir el nombre de sus hijos, que se contempla en el artículo 16 de la Constitución, el libre desarrollo de la personalidad, este derecho no es absoluto y debe ejercerse en armonía con otros principios superiores, tales como la dignidad humana, que se contempla en el artículo 1 de la Constitución, y el principio del interés superior del menor, que se contempla en el artículo 44 de la Constitución Política. La Corte Constitucional ha señalado que el nombre es un atributo esencial de la personalidad y un derecho fundamental. Incluso, esto mismo se afirma en la sentencia T066-2025. Y con esta línea jurisprudencial podemos legitimar la actuación del registrador Álvaro frente a un nombre que por su carácter insultante compromete la dignidad del menor desde su nacimiento. Incluso, la Corte ha previsto que los funcionarios registrales pueden oponerse a nombres que constituyan un abuso del derecho. En la sentencia T168 de 2005 se dijo que podría llegar a constituir un abuso del derecho querer llamarse de tal manera que se haga claramente una apología a la violencia o que torne imposible a las autoridades cumplir la función de identificar a la persona. Y en este caso, ya que se le quiere colocar el nombre Chirrete, un nombre como este constituye un ejercicio abusivo del derecho, ya que al nombrar de esta manera al menor, se le somete a una etiqueta humillante y un nombre que entorpece la labor de identificación de las respectivas autoridades. Ahora, aplicando el test de proporcionalidad, la medida de Álvaro, claro que fue legítima, porque persigue proteger la dignidad del menor y evitar un daño a su desarrollo. Fue idónea, ya que impide que un insulto se convierta en una identidad oficial. Y claro que fue necesaria, pues no existen alternativas más proporcionales, además de negar la voluntad de la madre. Y fue proporcional en sentido estricto, ya que el beneficio de preservar los derechos del niño supera el sacrificio de limitar la voluntad de la madre. Finalmente, en este análisis, claro que se aplica el derecho internacional, incluso se refuerza desde el bloque de constitucionalidad, el cual sería la Convención sobre los Derechos del Niño, artículos 7 y 8, y que reconoce el derecho a un nombre y a preservar la identidad, pero siempre en condiciones que garanticen el desarrollo integral y la dignidad del menor. El tercer caso que vamos a ver es el de una madre soltera que se acerca al registrador y le dice que le quiere poner a su hijo Chirrete, ya que esa era la forma cariñosa que le decía a su papá a ella cuando estaba pequeña. Entonces el registrador le dice aquí que no le va a poner que no le va a poder poner ese nombre porque resulta abiertamente denigrante para el niño. Desde la perspectiva constitucional, la negativa del registrador al inscribir el nombre Khalel constituye una limitación injustificada. El libre desarrollo de la personalidad de los padres, el cual se encuentra en el artículo 16 de la Constitución Política, y la autonomía de la familia, el cual es el artículo 42. Ahí se demuestran que con estos artículos es injustificado la decisión del registrador. Elegir el nombre de un hijo es una manifestación directa de la identidad y la libertad de los padres. Y mientras este no sea insultante ni denigrante, el Estado no debería intervenir, pues hacerlo implica un exceso de paternalismo en la vida familiar. La Constitución además protege el pluralismo y la diversidad cultural, como lo expresa el artículo 7 de la Constitución, lo que significa que debe respetarse tanto nombres ancestrales como aquellos provenientes de cultura popular contemporánea. Khalel, aunque sea un nombre ficticio, es ampliamente conocido y no tiene una connotación negativa. Negarlo mientras se aceptan otros nombres como Harry o Elsa genera una discriminación arbitraria, también es contradictorio y además de eso vulnera el principio de la igualdad. A esto se suma que el instructivo IN 017 del 2022 no tiene fuerza normativa suficiente para restringir derechos fundamentales, pues la Corte en la C-109 de 1995 advirtió que tales limitaciones deben estar previstas en la ley. Incluso la T-564 del 2023 señala que la
discrecionalidad administrativa nunca puede convertirse en arbitrariedad y aquí el criterio de extravagancia es subjetivo y vago. También el derecho internacional refuerza esta posición. Con el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ahí reconoce el derecho de los padres a escoger los nombres del hijo, y también el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ahí se prohíben las injerencias arbitrarias de la vida privada y familiar. Ahora, pasando a la aplicabilidad del test de proporcionalidad, vemos que la medida persigue un fin legítimo: proteger la dignidad del menor, pero no resulta claramente idónea, pues no hay evidencia de que el nombre cause un daño real. Tampoco es necesaria, ya que existen medios menos restrictivos, como permitir el registro y prever un cambio posterior. Y en el juicio de proporcionalidad, en sentido estricto, el beneficio para el niño es incierto, mientras que el costo para los padres es concreto. Se limita directamente la autonomía y su libertad personal. Por ello, la medida no supera el test y debe concluirse que negar el nombre Khalel vulnera los derechos fundamentales de los padres. ¿Existe la vulneración al derecho de la igualdad en los niños y en los padres? Sí, sí existe. En los niños, porque el rechazo a nombres indígenas como Sillari constituye discriminación cultural y lingüística. Ellos han sido sujetos de especial protección, lo cual hacen que históricamente sean discriminados. Y al registrador no aceptar que la niña se llame Sillari y que tiene un significado que no denigra su integridad como niño, hace que él esté tomando como una arbitrariedad, lo cual no respeta el derecho de la igualdad. También se generan tratos desiguales al aceptar nombres populares o extranjeros, pero se niegan a otros sin unos criterios claros. En los padres, porque se afecta su autonomía familiar, que está contemplado en el artículo 44, y el libre desarrollo de la personalidad, contemplado en el artículo 16 de la Constitución Política. El trato desigual depende de la discrecionalidad del registrador, lo cual genera arbitrariedad. Y según el instructivo también dice que va a ser si el registrador, a su juicio, pueda exponer al menor al ridículo, ser contrarios a la dignidad humana, genera confusión o resultar extravagantes, lo cual hace que va a generar en los padres la pregunta de si realmente si pueden ponerles estos nombres o no estos nombres, y al registrador también van a poder el decir que no lo acepta los nombres, ya que a su juicio no cumple con esas categorías. Nosotros consideramos que no es conveniente mantener el instructivo IN 017 del 2022, porque no cumple con los principios constitucionales que deben guiar la limitación de derechos fundamentales. Otorga una discrecionalidad excesiva a los registradores, lo que conduce a decisiones arbitrarias y según su juicio. Esto vulnera el derecho a la igualdad que está contemplado en el artículo 13 de la Constitución Política. Además, una ley que se expida va a permitir una legitimidad democrática y podrá fijar objetivos claros, garantizando el principio de legalidad que está contemplado en el artículo 6 de la Constitución Política y también el debido proceso en el artículo 29 de la Constitución Política. Además, permitiría armonizar los derechos en tensión, que son el interés superior del menor, que está en el artículo 44 de la Constitución Política, el libre desarrollo de la personalidad en el artículo 16 de la Constitución Política y la diversidad cultural, que están en los artículos 7 y 70 de la Constitución Política. Además, esta ley definiría que solo se prohíben nombres que atenten claramente contra la dignidad humana, es decir, insultos, términos denigrantes, pero los padres pueden seguir siendo autónomos de esa decisión y de esa responsabilidad. También se reconocería explícitamente el derecho de comunidades indígenas y minorías de ponerle a sus hijos nombres en sus lenguas, lo cual es muy importante, ya que ellos entran en una categoría de sujetos de especial protección porque históricamente han sido pues denigrados. Entonces esto sería un reconocimiento a su cultura y permitirles darles esa posibilidad de ponerle a sus hijos los nombres de su cultura es un avance más para la Constitución Política. Incluiría un procedimiento de orientación más no de censura. El registrador podría advertir esos riesgos, pero la decisión final los tienen los papás a salvo de que el nombre que le van a poner los papás al niño se evidencie una afectación a la dignidad humana y a la integridad futura del niño, o sea, a la dimensión
de las humillaciones. Muchas gracias por su atención y les agradezco profundamente por ver el podcast ¿Quién decide tu nombre? Espero que sus dudas hayan quedado claras y nos vemos en la próxima.